Bienvenidos un día más a Economía Responsable e Inversiones. Hoy voy a hacer un repaso de los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos. Lo que he hecho ha sido coger estos datos macroeconómicos y ponerlos en una tabla. Y desde muy positivo a muy negativo. Y es muy importante saber cómo van estos datos, qué datos están saliendo, para saber si tenemos que ser más conservadores en nuestra cartera o todo lo contrario, si tenemos que asumir más riesgos. Como siempre, al finalizar vamos a ver una tabla con conclusiones. Empezamos. Y empezamos por datos muy positivos, que como veis hay muy pocos, en este caso solo las nóminas no agrícolas. Datos positivos. Tenemos el dato manufacturero. Veis que hay un 49,7 y lo veréis también en otros datos. Eso significa todo lo que esté por encima de 50 es expansión, por debajo de 50 se encuentra en contracción. En este caso lo he puesto en dato positivo porque aunque haya salido en contracción, sí que es cierto que es superior a los últimos meses y ya está muy cerca de estar en expansión. Ahora vamos al coste por trabajador. Coste por trabajador ha salido positivo porque ha salido mejor de lo esperado, pero ojo, porque el coste por el trabajador que suba puede implicar en el futuro que pueda haber inflación, o al menos no va a ayudar a que la inflación baje. Con lo cual este dato, aunque sea positivo porque el trabajador al final está ganando más, pero cuidado con este dato. Venta de viviendas existentes también salió un dato positivo y las ventas minoristas también salió un dato positivo. ¿Qué tenemos en neutral? Lo vamos a ver también más adelante. La tasa de paro estaba en 4,2 y se ha mantenido en 4,2. Vacantes de empleo también está en neutral porque aunque haya salido un dato bueno y lo vamos a ver también más adelante, se encontraba en mínimos históricos las vacantes de empleo. Cuanta menos vacantes de empleo haya, evidentemente es más difícil que te baje luego la tasa de paro. Datos sector servicios está en neutral porque, aunque sea un 56,1, ha salido peor de lo esperado. La confianza del consumidor, pues hemos pasado de un dato muy positivo el mes anterior a un dato en neutral actualmente. Sector no manufacturero en negocios 52,1, se encuentra también en neutral y el IPC excluyendo energía y alimentos también está en neutral ya que salió un 0,3. Cuidado porque si ya nos vamos a un 0,4 ya nos vamos a que el IPC puede estar subiendo mucho más de lo esperado y ya tendríamos un dato muy negativo. Está en neutral, pero ojo porque está en neutral pero rozando un punto negativo casi. Negativo, tenemos venta de viviendas nuevas y solicitudes iniciales de desempleo. Ha habido más solicitudes iniciales de desempleo y el dato de viviendas nuevas también ha sido más bajo. Datos muy negativos, el sector manufacturero de Chicago, dato muy negativo ha salido este último y es muy importante. Ahora estamos viendo la tasa de paro de los últimos 2 años. Vemos como en enero de 2022 la tasa de paro está en un 4,2%, pero luego la tasa de paro fue bajando y se situó más o menos pues en el 3,5, 3,6%, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero bueno, siempre muy por debajo de este 4%. Sin embargo, ya la tasa de paro sobre junio de 2024 ya alcanzó el umbral del 4, subía hasta el 4,2, parece que la tasa de paro ya estaba bajando, pero otra vez ha vuelto a repuntar al 4,2 y así que hay que tener mucho cuidado porque ya sabéis que si la tasa de paro aumenta, evidentemente esto afecta a la economía de cualquier país. Aquí estamos viendo el índice de precios, el IPC mensual, y vemos como de nuevo el índice de precios aquí se disparó, de ahí que subieran los tipos de interés para intentar controlarlo, bajó, aquí veis una bajada, pero ojo, porque si vemos ahora los últimos 4 o 5 meses de este IPC mensual, ya empieza a ser más alto que los meses anteriores. Con lo cual, de nuevo, igual que la tasa de paro, cuidado, porque que tú lo hayas controlado no significa que haya vuelto a lo que había antes aquí. Como estáis viendo, los últimos 2 meses son datos de IPC altos, si lo comparamos con estos últimos meses. Pasa lo mismo, o exactamente igual, con la tasa de paro. Sí, que tú hayas bajado de un 4,3 a un 4,1 aquí está bien, pero sigue siendo más alto que los últimos meses anteriores. Aquí estáis viendo el coste por hora del trabajador, que está en 0,3. Aquí más o menos es estable si lo comparamos también con los meses anteriores, aunque siempre hay que tener cuidado, no vaya a ser que repitamos meses de 0,5 y eso puede influir también en el tema de la inflación. Aquí estáis viendo el dato manufacturero de Chicago y os lo pongo porque si lo comparamos con meses y años anteriores, también vemos que son datos malísimos, incluso desde el año 2020. O sea, estáis viendo que cómo ha bajado el dato manufacturero de Chicago.
Aquí estamos viendo también otro punto muy importante, que son las vacantes de empleo. Cuantas más vacantes de empleo, pues evidentemente pues el paro puede ir reduciéndose. Si hay menos vacantes de empleo, pues claro, es muy complicado al final encontrar trabajo porque hay menos oportunidades. Y aquí estamos viendo cómo las vacantes de empleo desde julio de 2022 no han parado de bajar. Y esto también pues es preocupante. Sí, el último dato salió bueno, pero salió bueno entre comillas porque veníamos de mínimos. Entonces, conclusiones de todos estos datos que hemos visto. Y todo esto son conclusiones realmente personales. Igual vosotros veis datos y veis otra cosa que yo no veo y está muy bien también. Si lo veis así, lo dejáis en comentario. Ya sabéis que tenemos una comunidad de WhatsApp y de Telegram. Pues yo al final lo que hago siempre es sacar datos, saco mis conclusiones, las muestro, pero cada uno puede tomar conclusiones diferentes a los mismos datos. Y eso también es lo bonito de todo esto. ¿Qué veo yo? Demasiados datos en neutral. El mercado ahora mismo está en máximos históricos. Las valoraciones de las empresas están en máximos históricos. ¿Qué supone que las valoraciones de las empresas están en máximos históricos? Pues que los inversores están esperando a que en los próximos resultados las compañías saquen como mínimo, saquen resultados conforme a lo esperado como mínimo. Y en muchos casos se les va a exigir más. Con lo cual, eso es peligroso porque los datos macroeconómicos reales en la actualidad están en neutral, no es bollante la economía, con lo cual hay que tener cuidado con esto. Luego, cuidado con el próximo dato de inflación, a ver si va a haber sorpresas. Opinión personal, si los datos salen buenos, si la próxima partida de resultados sale buena, pues yo creo que todo seguirá subiendo, pero sin fuertes subidas porque la subida ya ha sido. O sea, ya están las valoraciones de las empresas muy altas, con lo cual la subida ya ha sido. ¿Puede seguir subiendo todo? Sí. ¿Puede subir un 20% en general, por ejemplo, el S&P 500 el próximo año? Lo dudo bastante. Tendrían que cambiar mucho y la tabla que hemos visto antes estar mucho más en datos muy positivos. Pero hay que tener cuidado, porque si salen datos malos, puede ser un enero con fuertes correcciones en el mercado. Eh, no estoy hablando de que todo se vaya a hundir, como siempre muchas veces veo vídeos y parece que el mundo se acaba siempre. No, yo no creo en eso, pero sí que puede haber correcciones, porque si las empresas no sacan resultados esperados y los inversores están esperando buenos resultados, pues evidentemente hay correcciones y es que las tiene que haber. Y también las correcciones son sanas para que todos podamos invertir, ¿no? En algún momento. Por último, si pensamos en positivo, si yo pienso que es que la tasa de paro va a bajar, va a haber más vacantes de empleo porque Donald Trump va a bajar los impuestos, etcétera, pues entonces tendríamos que invertir en tecnología, real estate, semiconductores, consumo discrecional, small cap y biotecnología. Si, por ejemplo, pensamos en negativo de, yo no veo claro que los próximos resultados empresariales vayan a ser buenos, pues nos tendremos que ir más a un consumo básico, utilities, sector salud o renta fija. Podemos comprar letras, bonos o fondos de renta fija. Esto es, pues dependiendo de cómo nosotros veamos el mercado, cómo tenemos que invertir. Ya sabéis que yo ahora mismo no soy muy partidario personalmente, es mi opinión personal, de invertir, por ejemplo, en tecnología o en determinadas empresas que tienen valoraciones muy altas. Ya no en tecnología en general, sino que las valoraciones están muy altas y meterme ahora en renta variable me supone personalmente me supone más riesgo de lo que creo que puedo ganar. Como siempre, espero que este vídeo os haya servido. Cualquier duda me la dejéis en comentarios y siempre voy a tratar de resolverla en menos de 48 horas.